Bienvenidos. Después de una difícil pero necesaria decisión política de cambiar el relacionamiento entre el gobierno nacional y el Congreso, respetando al Congreso, pero definiendo la relación a partir de los argumentos, se puede presentar un importante balance legislativo después del primer periodo de sesiones de la primera legislatura. Me da mucho gusto saludar a la ministra del Interior, la doctora Nancy Patricia Gutiérrez, que está con nosotros esta noche. Bienvenida. Juan, buenas noches. Saludo también a todos los televidentes. Yo les voy a hacer una confesión pública. Muchas veces tratamos de hacer esta entrevista y la ministra literalmente llegaba al Congreso a las 8 de la mañana y se iba a la medianoche. Qué semestre tan duro que le tocó. Así fue, cancelamos muchas veces, pero bueno, en ese momento no teníamos los resultados que hoy en día afortunadamente tenemos. Hagamos el inventario, es un muy buen paquete de normas importantes aprobadas. El Gobierno Nacional presentó el 8 de agosto 6 proyectos, de los cuales 4 eran reformas constitucionales, la reforma política, la no conexidad de delito político con secuestro y narcotráfico. Que va avanzando. Que fue aprobado. Las reformas constitucionales, salvo la reforma a la justicia, que ya el país sabe todo lo que ocurrió, pero todas las demás fueron aprobadas en primera vuelta. Y esa sí que es importante. Aquí habíamos hablado de ese tema. Es para que nunca más en el futuro se justifique la actividad criminal del narcotráfico vistiéndola de un ropaje ideológico. Narco es narco. El presidente Iván Duque en su campaña se comprometió a sacar adelante esta reforma para evitar esa conexidad que tanto daño le ha hecho al país y que genera la sensación total de impunidad. ¿Cómo es posible que el delito de secuestro, que es un delito de lesa humanidad, y el narcotráfico, que tantísimo daño le ha hecho al país, terminen vinculados al delito político y por ende con una impunidad muy grande? Con un agravante, ministra, y es que el narcotráfico ha sido el combustible de todas las violencias, de los carteles, por supuesto, pero de la narcoguerrilla, del narcoparamilitarismo, todo eso es narcotráfico, que terminan siendo delincuentes comunes como cualquier Chapo o cualquier Pablo Escobar. O cualquier guacho, que afortunadamente también fue contundente la decisión del presidente de insistirle a la fuerza pública hasta que definitivamente dieron de baja con este individuo. Y hoy que hablamos de tantas dificultades que hay en algunas zonas del país que están totalmente identificadas, en donde hay una violencia permanente, un asesinato de líderes, tiene que ver con el narcotráfico y con la explotación ilegal de minerales. Y le sigue haciendo mucho daño al país, además de todo el crimen que se ha cometido contra nuestros bosques, al crecer la deforestación al mismo nivel que aumentaron los narcocultivos. Claro, la tragedia ambiental en tiempos del calentamiento global, de la crisis climática, la tragedia que ha generado el narcotráfico. Pero vamos al balance. Ustedes lograron la aprobación de una difícil ley de presupuesto, porque venía con saldo en rojo. Y el ministro de Hacienda fue absolutamente sincero y transparente con el Congreso. Cuando llegó el gobierno ya ese presupuesto estaba presentado y le dijo al Congreso, este es un presupuesto deficitario. Sin embargo, se aprobó el monto del presupuesto, el presupuesto como venía estructurado, y el Congreso sabía y estaba advertido que se iba a requerir una ley que permitiera revisar los ingresos para financiar el presupuesto. Y por eso venían en pareja la ley de presupuesto y la ley de financiamiento. Aquí hablamos con el senador Iván Darío Agudelo, que fue el impulsor del Ministerio de la Ciencia, la Innovación y la Tecnología, y nos dijo cómo era importante el aval del gobierno, el acompañamiento del gobierno. ¿Eso va a fortalecer lo que hoy es Colciencias? Precisamente se da una transformación de Colciencias en el ministerio. Este es un proyecto que lideró el senador Iván Agudelo y el Partido Liberal, y son de las cosas buenas de la concertación política que se dio, es que efectivamente el Partido Liberal pidió apoyar esta iniciativa.
El presidente Iván Duque tuvo siempre la voluntad de hacerlo, pero me advirtió de algo, dijo, no podemos crear más burocracia, porque el próximo año vamos a tener que hacer unos ajustes al gasto público muy importantes. Entonces, Colciencias se transforma en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Sin más burocracia, sin más costos para los colombianos. Exactamente, pero sí le da un nivel de gabinete a un tema tan importante para el futuro del país como es la ciencia, la tecnología y la innovación. Cuando se escriba la historia de sesiones milagrosas del Congreso de la República, van a tener que incluir la del último domingo de legislatura del año 2018. Mucha gente decía, no van a llegar, eso ya se murió, y lo que vimos es que no solo llegaron, sino que llegaron a trabajar, aprobaron 4 proyectos ese día. ¿Cómo fue esa sesión, ministra? Pues sabes, Juan, bueno, yo soy una persona de fe, tú lo sabes. Total. Y siempre tuve la convicción y le pedí todos los días en estos 4 meses. Desde el Colegio de los Sagrados Corazones. Desde los Sagrados Corazones, y tengo unos testimonios de milagros, entre otros el del domingo 16 de diciembre. ¿Cómo fue? ¿Cómo se produjo esa sesión? Realmente el Senado había hecho un trabajo muy grande. La Comisión Primera, tanto de Senado como de Cámara, trabajaron arduamente, y la Cámara también. Fueron unos debates intensos en los proyectos. El paquete estaba listo, pero esa semana última en el Senado ocurrió que el martes se salieron todos los miembros de las comisiones económicas y no hubo quórum para la sesión del martes. El miércoles, el desafortunado accidente de los ratones en la plenaria. El miércoles... El horrible episodio de los ratones en la plenaria. Trágico. El miércoles fue la sesión de juzgamiento con el magistrado malo de la Corte Suprema de Justicia, y el jueves muchos tomaron sus vuelos pensando que ya no iba a haber ningún inconveniente, y resulta que nos faltaron 2, 3 personas para el quórum. Entonces ya no había nada que hacer, último fin de semana, el límite era el domingo, y el presidente del Senado en buena hora citó en la noche, porque además estaban ya avisados de las sesiones extraordinarias que arrancaban al lunes siguiente. Y bueno, eso sí, nos dedicamos a llamar, tanto que nos decían los congresistas, ya me han llamado 5 veces, ya no más. Y llegaron todos muy puntuales, y fue una sesión realmente extraordinaria. Aquí en Red Más nosotros decidimos hacer un cubrimiento especial. No sabíamos si ponerlo en el capítulo de milagros o en el capítulo político, pues estaba nuestro compañero Michael Buitrago y decía, han llegado tantos, ya están cerquita. Eso era como una final de fútbol. Como una final de fútbol llevando la contabilidad. ¿Qué más se aprobó ese día, ministra? Bueno, se aprobó la conciliación de la reforma política, el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Además se aprobó la Ley de Orden Público, la Ley 418, muy importante. Esa es la ley que le permite al presidente adelantar en el futuro otras negociaciones de paz. Esa es una ley que tiene que ser refrendada. Tiene una vigencia de 4 años. Viene desde 1974, viene esta ley cada 4 años, porque es la herramienta que el presidente tiene para garantizar el orden público y para un eventual proceso de negociación con grupos al margen de la ley. En este caso, una herramienta muy importante, se le dice al presidente de la República que tiene la posibilidad a través del Consejo de Seguridad de identificar unas zonas especiales de desarrollo y de integración que van de la mano con la fuerza pública y con la institucionalidad, a ver si recuperamos muchas zonas del país que están llevadas por los grupos al margen de la ley. ¿Y todavía había más proyectos que fueron No, pues aprobados? Definitivamente también se aprobó en 4º debate la reforma constitucional que levanta la reserva de la declaración de renta. Actualmente la declaración de renta solo puede accederse a ella. Es un compromiso anticorrupción, un proyecto presentado por el Gobierno Nacional el 8 de agosto, uno de los proyectos bandera del presidente Iván Duque, y fue aprobado en la plenaria. Y lamentablemente dieron las 12 de la noche, si no hubiéramos seguido allá en los debates y demás, porque el Senado estaba dispuesto a continuar. Ministra, aquí está ocurriendo algo que es muy importante, y lo decía yo al comienzo en función del cambio de reglas de juego con el Congreso. Yo quisiera pedirle que en sus propias palabras les explique a nuestros televidentes, les explique a los colombianos en qué consistió
ese cambio y por qué era necesario ese cambio? Normalmente los partidos políticos y el presidente de la República se ponen de acuerdo en unas coaliciones que hacen que los proyectos que lleguen al Congreso no tengan debate, que sean aprobados a pupitrazo limpio o ferrocarrileados, como decía algún presidente de la Cámara, y esta vez fue diferente. El gobierno presentó unas iniciativas, las comentó con los partidos políticos, no hubo ninguna clase de acuerdo previo ni de negociación previa, llegaron los proyectos al Congreso, obviamente los debates fueron mucho más largos, más contundentes, muchas modificaciones y finalmente los proyectos salieron. Lo que sí no se puede decir es que el Congreso dejó de trabajar o no hubo respeto en esa relación. El presidente Iván Duque dijo, tenemos que hacer respetar la institucionalidad. El legislativo es un poder independiente y así lo vamos a tratar, y en eso consistió este esfuerzo grande, pero también un relacionamiento que demostró que se puede hacer de la mejor manera posible dentro de la democracia. Pocas veces lo hago en este programa, pero daré una opinión personal. A mí me tocó vivir la relación de los dos lados, como congresista y como ministro. Y creo que lo que está pasando es lo correcto. Lo que está pasando es lo que debe celebrar la democracia, y es que en el Congreso se discuten los proyectos y se delibera sobre los proyectos, y lo que se aprueba o lo que se niega es producto de una discusión pública, abierta, que todos los colombianos pueden escuchar. De acuerdo, yo también tuve la experiencia como congresista, y si bien es cierto, en la época pues yo era partidaria del gobierno, muchas veces extrañaba el debate y el análisis de los proyectos, porque eso no era lo importante en la discusión, era más importante sacar adelante la iniciativa. En cambio ahora fue mucho más esfuerzo de parte de los congresistas y de parte del gobierno. Como dijiste al comienzo, nos tocó desde las 8 de la mañana hasta la medianoche, de sol a sol, viviendo en el Congreso, pero realmente se aprende mucho y fue un juego democrático transparente. Pues mis respetos, ministra, muy importante, y ojalá Colombia entienda la importancia de este cambio profundo en el proceso político colombiano. Pero una cosa, Juan, casi que numéricamente, claro. 4 reformas constitucionales aprobadas en primera vuelta y 7 leyes de la República aprobadas en estas sesiones. Pues muy significativo, los números no mienten, hablan solitos frente a lo que ocurrió. Unos minutos finales, un minuto final con la venia de los productores. ¿Cómo va a ser esa dinámica que se ha anunciado de mesas de trabajo con los partidos políticos en el arranque de 2019? Esta ha sido una legislatura en la que han abundado los proyectos. Hay más de 500 proyectos radicados de los diferentes partidos políticos. El gobierno nacional, además de las reformas constitucionales, de otras reformas que van en tránsito, tiene nuevas iniciativas. Y viene el Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. El presidente Iván Duque convoca a cada uno de los partidos a revisar esa agenda legislativa, a pedirles que se suben al Pacto por Colombia, a buscar la equidad y que lleguemos pues con unas iniciativas definidas previamente y obviamente a continuar con los debates profundos en el Congreso. Pues a mí me da mucho gusto tener hoy a la ministra del Interior y que la hubiéramos podido ver sonreír nuevamente. Antes de terminar el año. Antes de terminar el año, porque la vimos realmente en esos momentos difíciles, pero aquí están los números y el balance. Ministra, muchas gracias. Gracias, Juan. Feliz año para todos los televidentes. A ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros. Sigan con Red Más Noticias.